Hola, buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy, de los distintos lugares que reproducen el material de nuestro canal. La Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual mensual que lleva por nombre Actuación Pericial Psicológica en casos de neurodivergencia, retos diagnósticos, vulnerabilidad, valoración forense, impartido por la máster Laura Angélica Zamora Pimentel. Antes de iniciar, les compartiré una breve semblanza de nuestra ponente. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en Psicología Forense y Psicodiagnóstico por TechU University. Brinda atención presencial en psicología clínica y forense, además de peritajes, capacitaciones y asesorías personalizadas. Colaboró con la para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, DIF Nuevo León, perita en psicología y forma parte de la lista oficial de peritos del Estado de Nuevo León, del que agradecemos su asistencia y participación. Les recordamos al público colocar sus dudas o preguntas respecto al tema en los comentarios, ya que se estará dando respuesta a la ponente. Una vez los puntos tomados a tratar, daremos inicio a adentrarnos en materia. Cedo la palabra a la máster Laura Angélica Zamora Pimentel. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, agradezco profundamente a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal por la invitación para compartir este espacio con profesionales del ámbito jurídico y psicológico que estamos interesados en la intersección entre salud mental y el sistema de justicia. El tema que abordaremos hoy surge de una necesidad que cada vez observamos con mayor frecuencia en la práctica pericial. Aquí para esto voy a empezar con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una condición neurodivergente llega a un tribunal? Y más aún, ¿qué ocurre cuando esta condición se encuentra descrita mediante diagnósticos que han cambiado con el paso del tiempo, pero continúan teniendo relevancia dentro de una investigación penal? Bueno, para esto vamos a abordar el tema simultáneamente con un caso docente que les voy a estar presentando durante la ponencia. Con esto voy a estar relacionando el contenido y a su vez aplicándolo precisamente a este caso práctico para poder percibir los retos diagnósticos, clínicos y jurídicos que enfrentamos los psicólogos y las psicólogas forenses. Disculpe, Lick, es que no podemos compartir la presentación. Dice que no está activada la función. Listo, ya tienes acceso. ¿Le podría dar el acceso, por favor, a mi socio, licenciado Orlando? Sí, claro, permíteme. Gracias. Gracias. ¿Ahí continúo entonces? ¿O volvemos a empezar? Puedes continuar. Ok, gracias. Bien, para esto me gustaría a mí comenzar con una idea fundamental. La psicología clínica y la psicología forense comparten herramientas, pero no comparten los objetivos. Por un lado, el psicólogo clínico busca comprender y tratar o intervenir, mientras que el perito busca responder preguntas jurídicas
mediante metodología científica, es decir, que el objetivo no lo brinda el área legal. Esta diferencia, aunque parece sencilla, es probablemente una de las muy frecuentes confusiones dentro de los procesos judiciales, porque muchas veces a nosotros, a los abogados, nos llegan con una necesidad jurídica. Entonces, es la labor del perito, y esto es lo que vamos a estar hablando de manera reiterativa, que es labor del perito traducir esta necesidad jurídica a una pregunta psicológica que sea susceptible de evaluación. Para esto les voy a presentar un caso docente que está modificado algunos datos, obviamente para, pues, respetando la privacidad de las personas involucradas. Este caso se trata de una mujer joven que es estudiante universitaria. Ella está denunciando una agresión sexual por parte de un docente que, además de figurar como su profesor, es también su supervisor académico. Cabe mencionar que ella, desde su adolescencia, ha estado siendo tratada clínicamente con evaluaciones que se han realizado porque ella está diagnosticada con trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Posteriormente, cuando ella realizó la denuncia de la agresión sexual que ella estaba denunciando al docente universitario, pues se hizo énfasis en esta situación. Ahora, cabe mencionar también que ella previamente tenía una evaluación previa, ¿sí? Como parte del proceso de la denuncia. En esta evaluación se determinó que no se podía hacer una conclusión debido a la condición de ella, hablando con la condición neurodivergente. Entonces no pudieron llegar a una respuesta concreta. Entonces aquí fue donde el abogado nos buscó para poder realizar la pericial psicológica como de una forma complementaria, porque este dictamen pues sí se publicó, o sea, sí se entregó, pero pues estaba incompleto, por decirlo en palabras sencillas. Entonces, aquí va una pregunta. ¿Qué me correspondió a mí como psicóloga forense resolver ante el tribunal? Para esto, antes de hablar del diagnóstico, vamos a aclarar algunos conceptos, ya que estamos hablando de neurodivergencia. Neurodiversidad y neurodivergencia son dos conceptos que en ocasiones se pueden utilizar de manera indiferenciada y como sinónimos, pero no lo son. Por un lado, la neurodiversidad describe la variabilidad natural del funcionamiento neurológico del humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una enfermedad, es el funcionamiento tal como está de manera natural. Por lo tanto, si no implica una enfermedad, pues no necesita un diagnóstico. Por otro lado, la neurodivergencia describe formas de funcionamiento neurológico atípicas. Esto se refiere a que se salen un poco de la norma estadística de la población, ¿sí? También, ojo aquí, no quiere decir que sea normal, simplemente quiere decir que es diferente a la mayoría de la población. Habrá que resaltar también que los avances científicos, los avances en los criterios diagnósticos, mucho tiene que ver con la evidencia científica y con ello los estudios de las poblaciones. Entonces, esto quiere decir, la condición de la neurodivergencia es que se sale de la mayoría de la población estudiada. A eso se refiere con que sea típica. Entonces, aquí podemos encontrar en este concepto diversas condiciones como son el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y o con hiperactividad, trastornos específicos del lenguaje. Ahora, la neurodivergencia no significa ni es sinónimo de incapacidad, de incompetencia legal, ni mucho menos un factor para restar credibilidad testimonial. Antes de hablar también de la evolución diagnóstica, también considero importante hacer una breve aclaración y como que un poquito de contexto y de historia para todos aquellos operadores jurídicos, porque sabemos que aquí se van a encontrar también abogados que cumplen diversas funciones y pues también para los profesionales de la salud mental como recordatorio para poder ubicarnos. Entonces, vamos a hablar sobre
dos manuales. Cuando los psiquiatras y los psicólogos y todos los profesionales de la salud mental requerimos emitir un diagnóstico, pues se hace a base de criterios estandarizados, homologados. No lo podemos hacer nada más por opinión personal. Para esto utilizamos sistemas de clasificación que están estandarizados y que estos nos permiten hablar un lenguaje común, porque regularmente pues un diagnóstico va a ir a dar a alguna otra parte o para que lo trate el mismo profesionista o también pues con un equipo multidisciplinario. Entonces, esta es la función de los manuales diagnósticos. Hay dos que son los más utilizados a nivel internacional. Por un lado, tenemos el diagnóstico, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conocido por el DSM, ¿sí? No, pues, este está elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahorita está en la quinta edición revisada. Ahorita vamos a ver un poquito los antecedentes. Y también está otra que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida como CIE o CIE, cuando lo queremos decir así más rápido. Y ahorita este va en la 11ª edición. Este está desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ambos son utilizados de manera complementaria. En el área clínica y en el área forense, la tendencia es utilizar a los dos. Tienen el mismo propósito, que es describir, clasificar, establecer criterios diagnósticos basados en evidencia científica. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues los alcances. El DCM se concentra en los trastornos mentales, mientras que el CIE se concentra en la clasificación de todas las enfermedades existentes, de todas las condiciones de salud reconocidas a nivel internacional. Entonces, ahora dirán, pues entonces, ¿para qué se hacen tantos cambios? ¿Cuántas ediciones y por qué tantas? Bueno, estas también tienen sus razones de ser y aquí me gustaría hablar porque es importante saber esto para conocer la evolución diagnóstica. Entonces, esto va cambiando por la evidencia científica, porque mejora los métodos de investigación, porque se acumula la experiencia clínica, porque surgen nuevas necesidades epidemiológicas como resultado también de los movimientos sociales, culturales y la perspectiva de derechos humanos que tiene especial relevancia para estas ediciones, ya que la perspectiva de derechos humanos influye directamente en la manera en la que comprendemos la salud mental y por lo tanto el abordaje que se hace. Entonces, comprender esto y atender a estos retos actuales también nos ayuda a recordar que el diagnóstico no puede ser estático, ¿sí? Entonces, eso nunca va a pasar. El diagnóstico que yo de hoy no va a ser el mismo dentro de 10 años. Los que pasaron anteriormente tampoco pueden ser los mismos ahorita. Pero aquí el cambio no viene por la persona, no viene por los síntomas, viene por la manera en que se le llama. Entonces, ¿esto qué me exige a mí como psicóloga forense? Pues que tengo que conocer estas diferencias y siempre estar con el conocimiento científico vigente, estar atenta a estos cambios y a estas evoluciones diagnósticas. Pero ahora el reto es, ¿qué se hace cuando me llega un diagnóstico y un expediente clínico que está hablando en un lenguaje desactualizado o que el profesionista está utilizando nomenclatura desactualizada? Bueno, les voy a hablar un poquito de historia. Eh, no me voy a ir a todas las ediciones, no me voy a ir un poquito atrás para que vean desde dónde va surgiendo aquí los cambios más importantes. En el DCM-3, que se hizo por ahí de los años 70, 1975, se desprendió por primera vez el trastorno del espectro autista de la psicosis infantil. O sea, antes a los pacientes diagnosticados con autismo se les llamaba que estaban diagnosticados con psicosis infantil. Por lo tanto, pues se les asociaba que sus síntomas estaban relacionados con una enfermedad psicótica, ¿sí? Y no un particular desarrollo neuronal. Entonces, ese fue un cambio bastante importante el que se desprendiera de esa categoría. Años más tarde, en 1987, la misma edición salió, pero revisada.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que amplió sus criterios diagnósticos, que fue más específica. No se hicieron grandes cambios, simplemente que se hizo de manera más específica, buscando que se observaran la existencia de síntomas que se estaban compartiendo, que había características similares y que estas características no necesariamente eran restrictivas. Entonces aquí como que empezaban los antecedentes para identificar mejor las manifestaciones clínicas. Y también aquí apenas empezó a surgir, todavía no está así como que muy visible, pero como que empezó a surgir el avance respecto a que a una misma condición podía tener diversas presentaciones, pero todavía no se veía reflejado. Luego viene el DCM-4. En 1994, si mal no recuerdo, por ahí. Y aquí también surgió un cambio muy importante porque se hizo la organización de abrir la categoría de trastornos generalizados del desarrollo. Y dentro de estos, como independientes, estaban el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que recordemos, este es el de nuestro caso práctico. Entonces estaban dentro de la misma categoría, pero como independientes. Esta categoría este trastorno, perdón, dentro de la categoría, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, quería decir que es como un trastorno residual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que comparte síntomas con los demás, pero no se configura como ninguno. Tiene síntomas de todos, pero no cumple con ninguno para poder diagnosticarlo como tal. Y otra cosa importante también, estos síntomas siempre tenían que ver con que estaban relacionados principalmente con las interacciones sociales y con las manifestaciones emocionales. Entonces, sus dificultades más significativas regularmente eran en las relaciones interpersonales, en la manera de comunicarse, en la manera de manifestarse emocionalmente o pragmáticamente, pero no necesariamente de una manera disfuncional, que tal cual era el caso de la evaluada. Si nosotros le preguntamos a los familiares, a las personas cercanas, porque también se entrevistaron a diversas personas de su entorno, era lo que decía, que no, que a ella le tomaba tiempo socializar, adaptarse a algún lugar, que generalmente ante la novedad pues tenía primero que aclimatarse, que en ocasiones la expresión de sus emociones no iba como que acorde a la situación, a veces podía haber como que un poco imprudente, entonces tal cual eran las manifestaciones acerca de ella. Ahora, después, en el 2013, sí, se publicó el DCM-5 y en el 2022 la versión revisada, ¿sí? Que quiere decir que no surgieron grandes cambios, o sea, entre el DCM-5 y el DCM-5 revisado. En el DCM-5 se eliminaron todas estas categorías que están aquí especificadas, ¿sí? O sea, como tal y como independientes, el trastorno autista, el síndrome de Asperger, todas estas se eliminaron. Y estas ahora aparecieron dentro del espectro autista, o sea, así todas englobadas. ¿Por qué? Bueno, la evidencia científica demostró que estas condiciones compartían más similitudes que características y siguió con la tendencia de los manuales anteriores que no eran disfuncionales, que a lo mejor en ciertos aspectos podrían representar algunos retos que podrían ser restrictivos, pero entonces que requerían un apoyo más especializado. El integrar el trastorno del espectro autista implicó entonces que todos estos niveles, ¿sí? Ahora fueran percibidos como una presentación diferente del mismo trastorno del espectro autista, ¿sí? O sea, hacerlo más variable. Entonces, a partir de este cambio, pues la comunicación entre los profesionistas, pues ha surgido cambios también. Ahora, estas dificultades o déficits de las que estamos hablando igual se concentran en el comportamiento, en los intereses y en las actividades, pero también aquí se agregó el tipo de apoyo especializado que se requiere
ante el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, qué intervención especializada es la que se requiere? En cuanto al CIE, los cambios fueron más o menos similares. En el CIE, la edición novena, todavía no existía la conceptualización moderna de lo que es el espectro autista. Estas categorías estaban relacionadas con alteraciones del desarrollo, pero eran limitadas y menos precisas de las que se utilizan actualmente. De hecho, aquí hay un aspecto bien importante porque es muy difícil poder retomar expedientes clínicos de entonces, porque estaban percibidos de una manera muy distinta. Entonces, eso dificulta mucho el estudio y la comparación con casos clínicos actuales, precisamente por la manera en que han sido etiquetados. En el año 1992 se publicó la 10ª edición. Aquí en este, como en el DSM, se introdujo la categoría de trastornos generalizados del desarrollo y entre estos las subdivisiones independientes, ¿sí? De autismo, síndrome de Asperger, etcétera, todas las que acabamos de ver. Entonces, se mantenían estas categorías dentro, pero separadas, o sea, como independientes, tal cual como las del DSM. Finalmente, surgió la edición onceava, que es la que se encuentra vigente. Esta, como en el DSM, desaparecieron las categorías separadas para integrarlas todas con el concepto del trastorno del espectro autista. Ahora, esto es sumamente importante para comprender la evolución conceptual y para poder llegar a definir lo que es la neurodivergencia. Aquí el trabajo del perito, entonces, ante este conocimiento, no es desechar automáticamente el diagnóstico. Si lo vemos de la parte de la nomenclatura, no sirve porque no está actualizado, se podría ver así, que ya no existe. Uno podría decir, pues lo necesito evaluar nuevamente, pero no era el caso, no era lo que se utilizaba, no era lo que se estaba, no era la necesidad jurídica y más importante aún, independientemente del nombre que tenía o tiene, aquí es importante estudiar el caso individualmente. ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Cuáles son las necesidades y cuál es el abordaje? Esto era fundamental para la teoría del caso del abogado. Entonces, aquí el trabajo del psicólogo forense es interpretarlo críticamente, o sea, en este caso es, independientemente de cómo se llame el trastorno del desarrollo generalizado no especificado, es ¿qué es eso? O sea, ¿qué tiene? Si no es trastorno del desarrollo generalizado, no especificado, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se ve? Y esto traducirlo a términos útiles, pues para los abogados y para el tribunal, porque para el abogado era, y porque así pasó, pues como se llame, pero es o no vulnerable, yo necesito demostrarlo. Entonces, independientemente del nombre, yo necesito saber y necesito demostrar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No podía continuar con la nomenclatura que estaba en el informe porque en algún momento eso iba a ser refutado, pero tampoco era profesional desechar porque sí servía, o sea, tenía la información que necesitaba. Ahora, para comprender la relevancia de estos elementos dentro de una investigación penal, aparte del concepto de neurodivergencia que ya entendimos, que se sale estadísticamente de la regla, ¿sí? Es un funcionamiento atípico, pero esto no significa incapacidad, tampoco incompetencia jurídica, inimputabilidad ni falta de credibilidad probatoria. Aparte de esto, vamos a ver otras variables que son fundamentales para esta investigación, que es lo que es el abuso de poder y la violencia sexual. Para esto hay muchas definiciones. Nosotros nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, pero trabajamos también con diferentes estados, entonces es importante conocer la literatura técnica especializada vigente, pero también
conocer las leyes vigentes, el código con el que nos estamos manejando, la entidad federativa y que sea el actualizado. Entonces, como violencia sexual se entiende como todo actos que utiliza la sexualidad de manera explícita o implícita mediante la coerción, independientemente de la relación entre las personas, independientemente del lugar, independientemente del ámbito, pero esto está dirigido a utilizar la sexualidad para obtener fines hacia la persona que lo está realizando. Este concepto nos ayuda a ampliar la mirada porque entonces la agresión sexual no nada más se ve como el acto consumado, ¿sí? Sino que es toda aquella conducta que implica la sexualidad de la persona, tal cual como pasó en este caso. Entonces, desde una perspectiva clínica, victimológica y forense, el análisis debe ser mucho más amplio. Aparte del acto, si se terminó o no, yo necesito determinar la existencia de la coerción, la relación entre las personas involucradas, las diferencias de poder, el contexto en el que ocurrieron los hechos y las características particulares de la presunta víctima. No nada más vamos a analizar conducta, sino la dinámica relacional, que en este caso fue bastante importante porque la relación entre estas personas era asimétrica. Y ojo, aquí yo todavía no estoy mencionando una culpabilidad, no estoy mencionando si hubo hechos o no, pero la relación en sí, aún antes de los hechos investigados, es que es asimétrica, porque es una docente y es un estudiante, era su supervisor y era la supervisada. Aparte, era una autoridad importante en el plantel y pues ella era una estudiante. Entonces, había también una relación ahí de poder que pues estaba desproporcionada. Y esta diferencia modifica profundamente la dinámica de la interacción, porque claro que nos da una pauta de cómo debiera o cómo pudiera presentarse. Y esto nos sirve para entender también el contexto en el que se pudo haber presentado esta agresión denunciada. Entonces, para empezar, estamos hablando que no son personas que no están en una situación idéntica. Y esto resulta bastante relevante porque este tipo de relación implica que haya cierta confianza depositada en la persona de mayor jerarquía, que haya cierta obediencia, que haya cierta influencia de la persona, del victimario en este caso, hacia la denunciante. Y también aquí todavía no estamos determinando si hay responsabilidad penal. De hecho, no es el rol de la psicóloga ni el psicólogo forense. Tampoco estoy calificando jurídicamente los hechos, porque no es el momento y porque tampoco es el rol. Lo que sí hay que señalar es que son variables que hay que medir y que forman parte del análisis y que son las que yo tengo que exponer. Eso sí es lo que a mí me toca. Ahora, cuando el psicólogo o la psicóloga forense interviene en un asunto de esta naturaleza, no va a determinar culpabilidad, tampoco va a establecer la agravante penal. Aquí el abogado mencionó que quería demostrar vulnerabilidad de la víctima para poder aplicar la agravante, pero no es el psicólogo el que la va a hacer. La psicóloga lo que hace es medirlo y mostrar la información para que sea el tribunal quien lo haga. Porque esta función es exclusivamente de la autoridad jurisdiccional. Lo que sí podemos hacer los psicólogos forenses es evaluar la vulnerabilidad, la dinámica relacional, la capacidad y la identificación de riesgo, la afectación emocional, el daño psicológico, la lesión psíquica, consecuencias traumáticas derivadas de los hechos narrados. Todo eso sí se puede llegar a medir. Ahora, hablando de la teoría del caso y de la pregunta pericial, ¿qué ocurre cuando la pregunta jurídica o la necesidad jurídica no es la misma que la pregunta psicológica? Este también es un tema como muy frecuente y que luego los psicólogos podemos llegar a caer en el error de que esperamos que el abogado nos dé la pregunta. Eso no va a pasar nunca. El abogado dice lo que necesita, qué es lo que necesita demostrar, qué es lo que percibe. Es la labor del perito hacer la traducción precisa. Y ese es un verdadero reto, porque es como traslado esa necesidad a conceptos que puedan ser
susceptibles que puedan ser evaluados. No puedo ni traducir directamente la necesidad como pregunta psicológica, ni esperar que el abogado o la abogada me la dé. Voy a poner un ejemplo. Dice el abogado de este caso, que vamos a estar así hablando del caso y aplicando los conceptos. Entonces, voy a ir de repente repitiendo cosas para seguir el hilo. El abogado dijo, tengo una denunciante con un diagnóstico previo de trastorno del desarrollo generalizado no especificado. Yo considero que esto es una situación que a ella la pone en mayor vulnerabilidad frente a una situación de una agresión sexual. Entonces necesito demostrarlo ante la autoridad. Aquí entonces, en eso tengo que estar a la vez yo pensando, la persona evaluada, entonces, dice el abogado que es vulnerable. ¿Qué significa demostrar vulnerabilidad para él y desde el punto de vista psicológico? Entonces, la pregunta podría ser, ¿la persona evaluada presenta características cognitivas, emocionales, comportamentales, sociales o adaptativas que pudieran incrementar su susceptibilidad frente a dinámicas de manipulación, de coerción o abuso de poder? Esas son variables que sí puedo medir. Eso es algo que sí puedo yo demostrar. Y ahora sí existe una pregunta que puede ser evaluable. Otra pudiera ser, dice el abogado, dijo, si logro acreditar que ella tiene una condición neurodivergente, porque para ese momento ya habíamos hablado que ya esa nomenclatura no existe, pero existe el concepto de neurodivergencia. Entonces dice, bueno, si lo logro demostrar, entonces el tribunal entenderá por qué la víctima no identificó oportunamente el riesgo. Entonces, de hecho, él aquí entró en un conflicto porque dice, a ver, me conviene que entonces no lo entienda porque es neurodivergente o me conviene entonces poder abordarlo o no. Entonces, aquí ante esto, pues yo no puedo evaluar agravantes penales. Nosotros no nos toca establecerlas, pero tampoco voy a establecer responsabilidad. Lo que sí puedo evaluar es si existen las características psicológicas, sociales, emocionales que pudieran influir en la concepción que ella tiene del riesgo, la manera en que ella interpreta las conductas interpersonales, la manera en la que ella reconoce o la capacidad que ella tiene para identificar situaciones potencialmente abusivas y qué hace ella ante eso. Por ejemplo, si llega a detectar como una alarma y cómo puede actuar ante eso. Otra preocupación del abogado fue, me dice, licenciada, me preocupa, de hecho estaba en un dilema, dice, ¿la llamo a que declare o no? Dice, porque una, si ella demuestra capacidad para declarar, pues va a parecer funcional y me van a decir que no tiene nada. O me van a decir que no tiene daño porque pues está respondiendo adecuadamente. Y como mencioné anteriormente, las dificultades de ella eran la expresión de emociones. Entonces, regularmente sus gesticulaciones espontáneas no eran las típicas. Entonces, ella al estar narrando los hechos, pues no mostró las conductas típicas o que se esperan en una situación así. Pues él decía, pues esto se va a interpretar como que o está mintiendo, o que si pasó, pues no fue gran cosa, o que no hay daño. Entonces él estaba como en este dilema, dice, pues esto va a ser bastante relevante. Para esto es una preocupación bastante esperada, ¿sí? O sea, si me pongo del lado de los abogados, la entiendo. ¿Por qué? Porque no puede decir, oye, pues si habla con claridad, con cierta estructura, sabe narrarlo, es funcional porque ella estaba llevando un tratamiento desde antes que continuó después de los hechos, que aunque mostró un retroceso, pues acompañada de su familia y del psicólogo, pues fue avanzando, pues ella estaba demostrando cierta funcionalidad. Entonces el abogado se encontraba pues con este dilema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Porque aquí ella muestra capacidad. Recordemos que la neurodivergencia
no es sinónimo de vulnerabilidad o no vulnerabilidad. No descarta tampoco el daño psicológico y mucho menos se puede identificar como un factor para restar credibilidad. Entonces aquí la pregunta correcta sería, ¿existen características de funcionamiento que pueden haber incrementado su vulnerabilidad frente a una relación asimétrica de poder? Entonces, yo con la evaluación lo que voy a recibir es información acerca de su funcionamiento psicológico, de la vulnerabilidad, del daño psicológico, de la lesión psíquica, de las consecuencias traumáticas, de los factores de riesgo, para que con toda esta información integrada sea el tribunal quien tome la decisión. Ya después de esto, ya que se establecieron las preguntas periciales, que fueron muchas más, yo les di 3 ejemplos, pero fueron varios, pues se procedió a la evaluación pericial que como todas las evaluaciones constan de las diversas herramientas conocidas, por lo tanto voy a ser como muy breve en esto. Se utilizaron las herramientas típicas que son la entrevista forense, que esta pues es una herramienta bastante útil porque aparte de escuchar el relato permite obtener la información que va a ser relevante, verificable y contextualizada. Con esta conocemos lo que son los antecedentes personales, los clínicos, la historia familiar, el funcionamiento previo, las relaciones interpersonales, características de la personalidad, la manera en que narra los hechos. Y todo esto me va a ayudar para en algún momento con todas las herramientas contrastar las hipótesis mediante el procedimiento científico. Además de conocer esta información a la par, me ayuda a explorar esos aspectos conductuales, emocionales y comunicativos que surgen de manera espontánea y que van a aportar información complementaria al análisis. Posteriormente se exploró en la historia del desarrollo, que en este caso particularmente es más que relevante porque al hablar de una situación atípica de neurodesarrollo es fundamental conocerlo. El hito evolutivo, cómo adquirió el lenguaje, por ejemplo, cómo adquirió las habilidades sociales, cómo se dio el proceso de autonomía y de funcionalidad antes y después de los hechos, y qué características observadas en la adultez estaban desde antes por la misma condición y cuáles fueron a partir de los hechos también. ¿Por qué? Porque muchas de estas conductas también, al conocerlas, nos ayuda también a profundizar en la trayectoria evolutiva. También se abordó la historia clínica, el desempeño, pues también por los hechos, porque pasaron en ese ámbito. En este caso también se recogió información documental. También se hicieron entrevistas con personas significativas en el entorno de ella. También se hizo la exploración en el funcionamiento adaptativo. Este también es fundamental porque con este nos permite conocer cuál es la manera en la que se desenvuelve la persona en su vida cotidiana, antes y después de los hechos. ¿Qué nivel de autonomía estaba presentando? ¿Cuál es el que posee en la actualidad? ¿Cómo toma sus decisiones? ¿Cómo responde a situaciones novedosas o potencialmente riesgosas o a las cotidianas? Y desde una perspectiva forense, el funcionamiento adaptativo suele ser mucho más útil que el diagnóstico como tal. Entonces, aquí ya habíamos desechado la nomenclatura, pero como se le llame, y como lo he mencionado en varias ocasiones, las dificultades radicaban en las interacciones sociales y en la manifestación de las emociones. Entonces, eso se seguía compartiendo. Entonces, con el nombre que tuviera, neurodivergencia o trastorno del desarrollo generalizado no especificado, eran las mismas. Entonces, aquí volvemos a la idea de que los diagnósticos describen categorías. Los diagnósticos pueden cambiar, pero el funcionamiento describe a las personas y estos no cambian, las personas tampoco. Ahora también se exploró la esfera sexual, porque pues del delito que estamos hablando. Entonces, es importante también explorar lo que es el desarrollo sexual de la persona, las experiencias educativas que tiene acerca del área, las creencias, las actitudes y acontecimientos significativos también. Y esto hay que tener bastante cuidado para no transmitir un juicio de valor. No se trata de eso, se trata de conocer a la víctima para comprender el contexto en el que se pudo haber dado los hechos y también la forma en la que se pudieron haber dado el significado en esto, qué impacto tuvieron. Se utilizaron las pruebas estandarizadas,
que son pues, los test psicométricos, que nos ayudan también a complementar la información que ya se había obtenido a partir de las entrevistas, y estas están dirigidas a evaluar el funcionamiento de la personalidad, las condiciones del desarrollo, en este caso, por el diagnóstico que ella traía, había que agregar estas, y también las más especializadas por el caso, que era para evaluar la sintomatología psicopatológica, em, también para determinar o descartar trastorno de estrés postraumático. Finalmente llegó a la integración de resultados, esto es que de manera conjunta se analizó la información obtenida mediante todas las herramientas antes mencionadas con el objetivo de construir las explicaciones técnicas fundamentadas para responder las preguntas periciales, de las que les di 3 ejemplos. Todo esto para darle contestación. Entonces, la evaluación pericial habla de contrastar hipótesis para contestar las preguntas establecidas. Trata de identificar explicaciones alternativas. Analiza la evidencia disponible también. Ahora, aquí hay una situación. Voy a plantearles una situación que es conectada a lo que estamos viendo. Una persona entra a la sala de audiencia. Le hacen preguntas, las entiende, las responde, mantiene el contacto visual. En la información obtuvieron que estudia una carrera universitaria, pues que se expresa con claridad, de manera estructurada. Entonces a alguien se le ocurre decir, pues esta persona parece que ni está afectada, que no le pasó nada, no parece que sea vulnerable, físicamente pues, no se le ve nada, tampoco en sus expresiones. Entonces pues no pareciera que presente alguna condición psicológica especial ni de neurodesarrollo. El problema con estas aseveraciones es que todas estas se desprenden de meras opiniones o de lo que estamos observando y de la interpretación que les damos. Ninguna de esas está basada en criterios diagnósticos ni en evidencia científica, ni en el conocimiento científico. Entonces, muchas veces estas opiniones se confunden luego con argumentos. Entonces, para esto, quiero aclarar que una persona puede comprender preguntas, puede declarar coherentemente, simultáneamente es una persona neurodivergente, puede presentar daño psicológico, puede presentar una lesión psíquica, puede presentar estrés postraumático, porque la funcionalidad que nosotros vemos observable no excluye que haya una afectación psicológica. Hay diversas formas de manifestarlo. Y aquí vamos a hablar entonces de lo que es daño psicológico y lesión psíquica. Del daño psicológico, bueno, una vez concluida la evaluación, surge la pregunta: ¿presenta daño psicológico y presenta o no lesión psíquica? Estos conceptos también muchas veces son utilizados como sinónimos, pero no lo son. Son muy parecidos, están relacionados, sí. Entonces, el daño psicológico es un concepto amplio y regularmente es transitorio. Se da casi inmediatamente después del evento. Es un sufrimiento emocional. Es una respuesta esperada, ¿sí? En ocasiones puede requerir intervención, en ocasiones no, ¿sí? Porque es como una respuesta espontánea, si lo ponemos en palabras sencillas. Por otro lado, la lesión psíquica es una afectación en la estructura y en el funcionamiento de la persona, o sea, en su proyecto de vida, en sus metas, en sus actividades. Su persistencia es mucho mayor temporalmente. Frecuentemente se puede asociar con psicopatología, que es identificable, por lo tanto, esta sí requiere intervención clínica siempre, porque compromete varias áreas del funcionamiento. Entonces, así como resumidamente, el daño psicológico no siempre incluye la lesión psíquica, pero la lesión psíquica siempre va a llevar el daño psicológico, ¿sí? Como una primera etapa. Entonces, en términos forenses, hablamos de una afectación que trasciende de la reacción, que en este caso la paciente presentó las dos, daño psicológico y lesión psíquica. Entonces, en términos forenses,
La afectación de ella sí trascendió de hacer una reacción emocional inmediata, se incorporó al funcionamiento cotidiano de ella. Entonces se vieron, por ejemplo, afectados sus proyectos de vida precisamente y todo lo que tenía que ver relacionado con la parte académica. Pues todo surgió con una persona dentro del ámbito y pues que tenía relación directa. Entonces se vio afectado. Ahora, ella estaba presentando síntomas como ansiedad, hipervigilancia, alteraciones del sueño, evitación de estímulos relacionados con los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empezó a faltar, empezó a tener un desempeño, mm, pues no al grado de reprobar, pero sí se vio afectado. Ya para cuando iba a acudir a declarar, ya no. Por eso era la preocupación del abogado. Pero en un momento, una temporada, como un semestre o más, sí. Y también llegó a presentar dificultades significativas en sus relaciones interpersonales. Entonces, estas inicialmente se pudieron ver como un daño psicológico, pero atendiendo a las características que acabamos de ver, pues se convirtieron en una lesión psíquica. Ahora, esta valoración pues fue parte de la labor que se hizo en la pericial, ¿verdad? De que mencionar hasta dónde era el daño psicológico y por qué ya se estaba configurando como una lesión psíquica. Ahora, ¿por qué resulta importante esta distinción en el sistema de justicia? Dirán, ¿es un término psicológico? ¿Y esto qué tiene que ver para los tribunales? ¿O esto para los abogados? ¿Para qué nos va a ser útil? Bueno, porque las consecuencias psicológicas de un hecho pueden constituir uno de los principales objetivos de la peritación. Los tribunales requieren la información sobre la afectación psicológica, ¿verdad? Y requieren el grado, qué impacto tiene, cuál es la magnitud, cuál es la duración, qué requiere de intervención, de apoyo, por cuánto tiempo, cuánto va a costar, si esta afectación tiene relación causal con los hechos denunciados o no. Entonces, por eso es muy importante conocer la diferencia de estos conceptos. Pero es la labor del perito o de la perito determinar si los síntomas observados son compatibles a la reacción emocional esperable por el daño investigado o son desde antes o no tienen nada que ver. Bueno, ya que se identifica el daño psicológico y la lesión o la lesión psíquica y o la lesión psíquica, también surge otra pregunta. ¿Cómo puede existir afectación psicológica si la persona funciona aparentemente bien? ¿Cómo se demuestra? Bueno, esto lo podemos observar mediante varias conductas, ¿sí? Por ejemplo, de los síntomas que estábamos mencionando, por el tiempo que había transcurrido, porque quien lo estaba observando, en este caso se hizo análisis documental, se hicieron entrevistas con personas significativas en el entorno para obtener esta información. A mí me gustaría entonces concluir con estas ideas para volver a concentrarnos en las ideas principales. Aquí la labor principal en este preciso caso fue la traducción científica. ¿Sí? Los diagnósticos siempre van a evolucionar, van a seguir cambiando, eso va a seguir pasando toda la vida. Aquí la obligación y la labor del perito es reinterpretarlos, hacer el análisis crítico basado en evidencia y dar la explicación, aparte adaptarlo al lenguaje que sea útil para todos. También aquí en este caso fue importante el principio de la vulnerabilidad, entender y externar el concepto de neurodivergencia, no para asociarlo tampoco como sinónimo de vulnerabilidad, pero para explicar por qué en este caso ella pudo no detectar ciertos signos de alarma. De hecho, en las entrevistas, ella al narrar los hechos, había situaciones de riesgo desde antes que ella no percibió. De hecho, hasta el día de la evaluación, ella cuando lo relataba no lo veía, porque para ella no era así. Parte de su condición es que es literal. Entonces, si alguien le dice algo, no ve la doble intención, no ve el doble sentido, no lo percibe. Entonces, para ella era difícil entender como esas insinuaciones previas que se presentaron. Entonces, es importante conocerlo, porque para eso a ella la puso en una situación de vulnerabilidad. El otro es el falso positivo legal, que quiere decir que una declaración que sea elocuente, que sea estructurada, que sea
Entendible no excluye la existencia de la neurodivergencia ni tampoco excluye el daño psicológico que estaba presentando. De hecho, en el caso de ella era parte hasta de la condición y que ella pudiera presentarse de esa manera tan tranquila, porque ella ni siquiera estaba buscando contenerse, o sea, ni siquiera se le percibieron esas maniobras, porque ella no necesitaba contenerse. Otra condición también, como parte de ella, que también se le dijo al abogado como para que se tranquilizara un poquito, fue que ella no miente, ¿sí? Su naturaleza es de decir las cosas como van, ¿sí? Como se dice coloquialmente, sin filtro, y aún sin filtro era muy estructurada. En este sentido, en este ámbito de la evaluación, siempre fue muy estructurada, pero esta condición en otros ambientes pudiera verse de repente como imprudente o fuera de lugar. Entonces, también fue algo que se expuso ahí. Y por último, la valoración pericial no debe obsesionarse con la etiqueta del pasado, o sea, no debe ser un impedimento, no, pero sí hay que trabajarla. Hay que trabajarla, hay que explicarla, hay que reinterpretarla y hay que adaptarla a la época, al foro en el que estamos, para que sea entendible y hay que describirla de manera que sea medible también. Para esto, bueno, ya para concluir, me gustaría recordar que las funciones de cada uno. Aquí el litigante construye la teoría del caso. Él es quien se va a encargar de defenderlo, por lo tanto, él o ella es quien viene con la necesidad jurídica. Entonces, el abogado y la abogada nada más van a decir, yo necesito esto, yo necesito demostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo? No tengo idea. Es la labor del perito, del psicólogo y la psicóloga forense, reinterpretarlo, contrastarlo, plantear la información de manera que se pueda traducir en términos que sean medibles para establecer hipótesis que más adelante van a ser determinadas o descartadas, aportando también los datos empíricos, la evidencia científica para que sea el tribunal, porque nada más es el tribunal quien va a integrar todas las opciones, todas las herramientas, toda la información para determinar la responsabilidad, para determinar los agravantes. Entonces, en el caso de los agravantes, el abogado expone, yo lo necesito hacer, para mí la agravante es esta, el psicólogo la reinterpreta, la traduce y el tribunal es el quien la otorga. Me gustaría concluir con tres ideas. Los diagnósticos, lo repito, van a seguir evolucionando, van a seguir modificándose. Pero en la historia clínica, si nosotros vemos trastorno del desarrollo generalizado, trastorno del espectro autista, los síntomas probablemente van a ser similares, no iguales, porque también recordemos que la presentación clínica es diferente. Para esto, la invitación es siempre mantenernos vigentes, actualizados para conocer estos cambios y poder explicarlos. La funcionalidad no significa invulnerabilidad. Una alta capacidad adaptativa que se observa o que las demás personas pudieran identificar como una alta capacidad adaptativa no anula una condición neurodivergente ni anula tampoco el concepto de daño o lesión psíquica. El perito es el puente técnico. Por lo tanto, es la función de traducir e interpretar, no de juzgar, no de atribuir o no responsabilidades, sino de traducir la complejidad psicológica en evidencia que pueda ser útil en el escenario jurídico, porque el escenario es jurídico, no es psicológico. Entonces necesita transmitir que la información sea útil en el lenguaje entendible para todos y que sea rigurosa para demostrarla en el tribunal. Bien. Bueno, pues esto es todo. Agradezco nuevamente a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y de Derecho Penal por este espacio. Agradezco también a las personas involucradas, a todos los interesados desde la psicología y el derecho, que todas las personas que continuamos impulsando una práctica basada en evidencia científica, en la sensibilidad humana, en el compromiso con la justicia y en la actualización constante. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en Monterrey. Están nuestros datos por si en algo más les podemos servir y hasta la próxima.
Le agradecemos a la máster Laura Angélica Zamora Pimentel por todos los conocimientos enriquecedores aportados al tema actuación pericial psicológica en casos de neurodivergencia, retos diagnósticos, vulnerabilidad y valoración forense. Asimismo, agradecemos a todos los presentes su cordial asistencia y participación activa a nuestra conferencia mensual. No olviden compartir sus dudas en los comentarios para darles respuesta. Si alguno de ustedes desea la constancia con valor curricular a esta conferencia, tiene un costo de 400 pesos mexicanos o $25. De igual manera, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok para conocer los servicios y capacitaciones que estarán disponibles.